Yo aprendí primero, hoy lo enseño, pero primero yo pasé por estar sentado en una silla escuchando a mi coach que la amo con el corazón. Muy buenos días tengan todos. Vamos a hacer la lectura del día de hoy. Hoy esperemos, vamos a ver si podemos terminar la explicación del mapa de la conciencia y vamos a ver si también terminamos el Kybalión para mañana comenzar con dos libros nuevos más. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Enoch y con la matriz divina, si no me equivoco. Sí, la matriz divina. Entonces, listo, vamos a continuar. Prácticas y experiencias espirituales. La calibración de la conciencia ofrece una lista de prácticas y experiencias espirituales representativas que son íntegras y por tanto beneficiosas. Todas ellas denotan devoción y son comunes en las religiones genuinas. Mediante la intención, el devoto se santifica a sí mismo y a los demás, así como los lugares de adoración. Debido a la intención, todos los estilos de bendición y oración calibran por encima de 500, y su efecto colectivo puede impactar inconmensurablemente en el nivel general de la conciencia colectiva humana. Los niveles de calibración no indican que un nivel sea mejor que otro, sino solo diferente, de manera análoga a cómo uno selecciona los palos en el juego de golf o en función de la intención que tenga al golpear la pelota. Por lo tanto, la eficacia es el resultado de la intención y no solo una técnica en sí misma. Muchos estudiantes espirituales han explorado una variedad de estos planteamientos e informan de beneficios pragmáticos y experienciales. El simple hecho de leer las listas le asegura a uno que está orientado en la dirección correcta. Las enseñanzas Zen de Wan Po son problemáticas en el sentido de que describen el camino de la negación y declaran erróneamente el estado del vacío. Es la condición última del budeidad. Después de sus sermones clásicos sobre el vacío, él mismo trascendió a la limitación y finalmente alcanzó el nivel de conciencia 960 al final de su vida. Por lo tanto, niega solo lo lineal, pero no niegues la realidad del amor no lineal. Niega solo el apego esencial y limitado, que es una emocionalidad limitante. El amor divino es una cualidad universal y un contexto no lineal, que es innato al resplandor del contexto general. Prácticas de a un mantra calibran de 210 hacia arriba. El buscador se le aconseja que evite explorar las experiencias espirituales que calibran por debajo de 200, de la línea crítica de la integridad, aunque solo sea por curiosidad. El simple hecho de que algo sea etiquetado de espiritual no implica que sea fiable y de hecho puede constituir una distracción. Por ejemplo, lo oculto calibra en 135 a 185, los tableros de adivinación en 175 y la mediunidad en 190. Mediumnidad. La gente que dice que es medium. La aplicación de principios espirituales a muchos dilemas humanos se ha reconocido ampliamente por su eficacia, incluso cuando inicialmente no existe una intención consciente. Este es el caso del alcohólico sin esperanza, que después de que el juez le ordena asistir a las reuniones de alcohólicos anónimos, se recupera milagrosamente y se convierte en una inspiración para otros, practicando el principio espiritual de transmitir el mensaje, es decir, de compartir más que de hacer proselitismo. La integridad espiritual se manifiesta como esperanza de la claridad e inspira a otros con el ejemplo. Las organizaciones espirituales íntegras que tienen las puertas abiertas crecen por atracción más que por promoción y carecen de dogmas. La experiencia grupal de que la gente lo capta por osmosis más que intelectualmente lleva a confiar en el poder del campo. Glosario. Hola Mari Campos, saludos, ¿cómo estás? Cuéntame por favor desde dónde nos están viendo. Glosario, patrón atractor, véase campo de energía, teoría del caos. La ciencia del proceso a diferencia de o en posición al estado, esta teoría tiene su origen en el descubrimiento de patrones dentro de una condición de imprevisibilidad. La visión que propone discierne posibilidades globales más que sucesos locales y entraña un sistema topológico en el que se emplean patrones y contornos para visualizar la forma intrínseca de un sistema complejo, el cual, si bien es imprevisible localmente, es globalmente estable.
La teoría del caos reconoce la capacidad de un sistema complejo de dar lugar simultáneamente tanto a la turbulencia como a la coherencia. Al final del siglo XIX, Jules Henry Poincaré indicó que la física newtoniana es precisa matemáticamente si la interacción estudiada se produce solo entre dos cuerpos, pero la adición de un tercer elemento hace que las ecuaciones de Newton no sean fiables, pues solo se puede obtener aproximaciones. Esta no linealidad implica o implicaba que con el tiempo cualquier sistema puede, mediante retroalimentación y repetición, volverse imprevisible. El artículo de Lorentz de 1963, flujo determinista no periódico, proveyó un nuevo paradigma para la ciencia, que James Yorke y Tianjian llamaron teoría del caos, y su famoso trabajo, El periodo 3 implica caos. La teoría del caos abarca temas tales como... Ya va, chicos, que esto lo quiero anotar porque después lo voy a buscar. La teoría del caos es una teoría que hemos escuchado nombrar, pero que hay cosas que hay que buscar aparte. Entonces, llamada la teoría del caos por su famoso trabajo, el periodo 3 implica caos. La teoría del caos abarca temas tales como el periodo doble, la iteración, los fractales y la bifurcación. Y reconoce que dentro del espacio finito hay un número infinito de dimensiones. El primer encuentro sobre la teoría del caos tuvo lugar en 1977 en la Academia de Ciencias de Nueva York y en 1986 en la Academia que albergó su primera reunión sobre la teoría del caos en medicina y biología. Conciencia, consciousness. Consciousness. La conciencia es un sustrato irreducible de la existencia, que es informe y sin embargo incluye a toda forma. Es infinita, sin principio ni fin. En otra terminología, el campo de conciencia se le da el nombre de naturaleza de Buda o mente de Dios. Puede compararse con un campo electromagnético infinito y todopoderoso. Cada cosa tiene su lugar dentro de ese campo de manera similar a cómo una viruta de hierro ocupa un lugar determinado dentro de un campo electromagnético. El lugar donde te encuentres dentro del campo depende de tu carga, que está basada en las decisiones que has tomado. Cuando dices, bueno, perdono a esta persona, vas a un lugar más elevado dentro del campo. Si dices, me voy a vengar de esa persona, vas a un lugar inferior del campo. Está claro que no podemos culpar de nada a Dios ni a nadie. Contexto. El campo total de observación, predicado por un punto de vista. El contexto incluye cualesquiera hechos significativos que cualifiquen el significado de una declaración o suceso. Los datos no significan nada a menos que se defina su contexto. Sacar de contexto es distorsionar el significado de una declaración al no identificar las condiciones accesorias que contribuyen y cualifican la inferencia de significado. Esta es una estrategia común en los juicios mediante el cual el abogado trata de distorsionar el testimonio de un testigo, suprimiendo la inclusión de informaciones cualificadoras que alterarían las implicaciones del testimonio, exigiendo que el testigo responda únicamente sí o no. Creación. Un proceso continuo sin principio ni fin, a través del cual el universo manifestado de la forma y la materia es producido por reiteración a partir de 3 puntos. Esto es todo lo que se necesita para crear una variedad infinita de formas mediante fractales. Esto queda ilustrado por el ahora familiar plano complejo del conjunto de Mandelbrot. Conjunto de Mandelbrot. En sánscrito, los 3 aspectos del origen de todo lo que es experimentable se le llaman rajas, tamas y sattva.
vienen simbolizados por las deidades hindúes Brahma, Shiva y Vishnu. En el cristianismo están representados por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dualidad: el mundo de la forma caracterizada por la aparente separación de objetos, reflejada en las dicotomías conceptuales como esto, eso, aquí, allá, entonces, ahora o tú, yo. Los sentidos producen esta percepción de limitación debido a la restricción implícita de un punto de vista fijo. La ciencia finalmente ha ido más allá en la dicotomía artificial de observador y observado, característica de dualismo cartesiano del siglo XVII, y ahora asume que son uno y el mismo. El universo no tiene centro, pero se está expandiendo continuamente de manera igual y simultánea desde cada punto. El teorema de Bell ayudó a demostrar que este es un universo de simultaneidad más que de causa y efecto newtoniano en la distancia y en un marco temporal artificial. Tanto en el tiempo como en el espacio, solo los productos mensurables de un orden implícito superior es lo que da paso a la dualidad. Ego, o yo con I minúscula, es decir, con Y minúscula. El ego es el hacedor imaginario que está detrás de todo pensamiento y acción. Otra vez, el ego es el hacedor imaginario que está detrás de todo pensamiento y acción. Se cree que es necesario y esencial para la supervivencia. Se puede pensar en él como una serie de hábitos de pensamiento atrincherados que son el resultado del desastre de los campos de energías invisibles que dominan la conciencia humana. Quedan reforzados por la repetición y el consenso social. Y otro refuerzo surge del lenguaje mismo. Pensar con palabras es una forma de autoprogramación. El uso del pronombre yo como sujeto y por tanto como causa implícita de todas las acciones es un error muy serio y crea automáticamente una dualidad de sujeto y objeto. Emerger, proceso de. La vida no ocurre en una consecuencia lineal. Más bien, la vida emerge espontáneamente dentro del campo y es por siempre una con el campo. El campo infinito del que surge toda existencia fenoménica es el campo de conciencia misma, que es inherente, compasivo y justo, pues el amor es la última ley del universo. Esta declaración calibra en 750. El campo y el fenómeno son una totalidad dinámica, simultáneamente creación y evolución. No hay conflicto entre la evolución y la creación, porque la creación se expresa a sí misma como evolución a medida que el potencial se convierte en realidad. Campo de energía. En este estudio, un ámbito establecido por los parámetros de la fase espacial de un campo atractor, cuyo patrón opera dentro del campo de conciencia mayor y es observable por sus efectos característicos en la conducta humana. El poder de los campos de energía se calibra de manera parecida al voltaje de un sistema eléctrico o al poder de un campo magnético o gravitatorio. Los niveles calibrados de conciencia representan poderosos campos atractores dentro del ámbito de la conciencia misma, que dominan la existencia humana y, por lo tanto, definen el contenido, el significado y el valor y sirven como energías organizadoras para amplios patrones de conducta humana. Niveles de conciencia correspondientes provee un nuevo paradigma para contextualizar la experiencia humana a lo largo del tiempo. Iluminación. Un estado de conciencia que reemplaza la conciencia ordinaria en el instante en el que se renuncia al ego. El yo es reemplazado por el yo ser. Esta condición está más allá del tiempo y del espacio. Es silenciosa y presenta como una revelación el ser. En este estado de no dualidad se produce la testificación del emerger de la vida a cada momento, donde todo surge espontáneamente y no como resultado de la casualidad. La purificación espiritual es un proceso mediante el cual se retiran las obstrucciones a la luz de la conciencia y se revela su unidad con el yo ser. El estado de iluminación revela que la fuente de la existencia, la luz, que había sido buscada en otra parte más tarde,
está brillando en este mismo momento dentro de ti. Arrastre, entertainment, un fenómeno ilustrado por el principio del enganche de modo. Cuando se colocan una serie de relojes de péndulos cerca unos de otros, sus péndulos acaban sincronizándose. ¿Cómo se puede explicar eso? De hecho, se puede a través de la frecuencia y la vibración que tú puedes emitir desde ti. En la biología humana, esto se manifiesta cuando grupos de mujeres que trabajan o que viven juntas sincronizan progresivamente sus ciclos menstruales. Es similar al fenómeno que produce un diapasón. Debido a este proceso, las tropas tienden a romper la cadencia, es decir, romper el paso y no marchar al unísono cuando cruzan un puente. Familiaridad y reconocimiento de patrones. La mente humana sabe cosas mediante un patrón de reconocimiento holístico. De hecho, toda la información contenida del universo entero está y habita dentro de ti, porque Dios habita dentro de ti. La manera más sencilla de captar un concepto completamente nuevo es por simple familiaridad. El aprendizaje se produce dando vuelta a los mismos conceptos una y otra vez hasta que se hacen evidentes. Esto es como supervisar un terreno nuevo desde un aeroplano. En la primera pasada, todo resulta poco familiar. La segunda vez, detectamos algunos puntos de referencia. La tercera vez, todo empieza a tener sentido y finalmente nos familiarizamos a través de la simple exposición. El mecanismo innato de reconocimiento de patrones de la mente se ocupa del resto. Como diría Jorge Serratos, la repetición crea tu reputación. Y como lo decimos en el libro 2, Elijo ser mentalmente inquebrantable, que creo que está aquí, este que está acá, Elijo ser mentalmente inquebrantable, decimos, la base de la excelencia es la repetición. Campos de dominancia. Los patrones de alta energía exhiben un campo de dominancia en su influencia sobre otros más débiles. Esto puede compararse con la coexistencia de un pequeño campo magnético dentro del campo mucho más grande y poderoso de un electroimán gigante. El universo fenomenológico es la expresión de la interacción de interminables patrones atractores de diversas fortalezas. Las continuas complejidades de la vida son el reflejo de las interminables reverberaciones del aumento y disminución de estos campos combinados con sus armónicos y otras interacciones. Fractal. Los primeros fractales están caracterizados por su irregularidad y por su longitud infinita, y los atractores extraños están compuestos por curvas fractales. Un ejemplo clásico es el intento de determinar la largura de una línea de la costa de Gran Bretaña. Si uno añade las longitudes usando escalas de medición cada vez más pequeñas, acaba siendo infinitamente larga. Fractal implica una longitud infinita en un área finita. De hecho, en matemáticas se dice que la cantidad de números que hay entre 1 y 2 es infinito. Por tanto, hay infinitos más grandes que otros. Principio de Heisenberg. La mecánica cuántica es el camino de salida del dominio lineal restrictivo del paradigma newtoniano a través del principio de Heisenberg, que mantiene que el hecho mismo de observar algo ya cambia ese algo debido al impacto de la conciencia misma. Cuanto más elevado es el nivel de conciencia del observador, más profundo es el efecto sobre lo observado. Tú estás creando tu realidad en este momento. Si tú puedes observar tus pensamientos, entonces significa que tus pensamientos no eres tú. Por tanto, el ojo no puede verse a sí mismo, necesita un espejo para verse. Así que, si tú puedes ver tus pensamientos y escucharlos, significa que esos pensamientos de alguna manera tienen una voz propia y particular. La pregunta es, ¿quién eres tú?
¿Eres el que ve tus pensamientos o eres los pensamientos o eres esa vocecita que habla en la cabeza? ¿Qué tiene que ver el área de una línea con la energía magnética? Ojos que no ven, corazón que no siente. Hola Gullo, saludos, me encanta. No puedo ver los pensamientos, son reacciones químicas. Ok, vale. No, la primera regla del seminario es: toda pregunta se responde con otra pregunta o con un planteamiento que expanda la conversación. Si tú dices que no puedes ver tus pensamientos, Dios te bendiga. No soy nadie para juzgar. De hecho, regla número 2, no juzgamos. No damos opiniones, no damos consejos y no asumimos. Son las 5 reglas del entrenamiento. Así que si tú no ves tus propios pensamientos, Dios te bendiga. No sé entonces cómo vives o qué es lo que hablas en tu cabeza. Si yo te digo, por ejemplo, barco, montaña, azul, elevador, castillo, eso precisamente que tu mente te dio en este momento son pensamientos. Bienvenido a tus pensamientos. Holograma, una proyección tridimensional de la imagen de un objeto que se crea proyectando una luz láser de tal modo que la mitad del rayo se envía directamente al objeto y a continuación a una placa fotográfica, que a su vez recibe la otra mitad del rayo directamente. Esto genera un patrón de interferencia sobre la placa, de modo que un rayo láser proyectado a través de ella recrea la imagen del objeto en 3 dimensiones. Es de interés que cada fragmento de la placa fotográfica es capaz de reproducir la imagen de la totalidad del objeto. En un universo holográfico, todo está conectado con todo lo demás. Si la verdad no existe, entonces estás mintiendo. Por supuesto. De hecho, hay autores que dicen que cree el 50% de lo que ves y no creas, o mejor dicho, cree el 0% de lo que escuchas. Una verdad es algo que nadie puede negar. Nadie. Si yo digo algo y tú tienes una opinión distinta a eso, ya no es una verdad. Por tanto, en esta vida que nosotros le llamamos el gran juego, porque estamos viviendo una experiencia, existe solo una verdad. ¿Y qué es verdad? ¿Qué significa para ti la palabra verdad? Si me lo puedes poner en los comentarios, te lo leo. ¿Qué para ti es la verdad absoluta? La verdad es una o cada uno tiene su verdad. Si tú tienes una verdad y otro tiene su verdad, no es una verdad, es solo una opinión, es una conversación. Hay una sola verdad, una sola. Y esa única verdad es esta: nos vamos a morir. Una verdad es algo que nadie puede cuestionar. Tú te vas a morir, yo me voy a morir hoy, mañana, en una semana, en 50 años o en 100 años, pero te prometo que te vas a morir. Nadie puede cuestionar esa verdad y es la única verdad que existe. Todo lo demás es solamente una conversación. Solo es eso. Todo lo que sale de mi boca es solo una conversación. Todo lo que sale de tu boca es solo una conversación. El problema viene cuando lo determinas como una verdad, porque lo que tú dices no tiene nada de verdad. Lo que yo digo no tiene nada de verdad. La única verdad es que te vas a morir. Y si te vas a morir, entonces, ¿qué estás esperando para comenzar a vivir? Porque yo sé que tú sabes que tú no estás en el lugar donde tú sabes que mereces estar. Tú naciste para algo muchísimo más grande, muchísimo más. Y no sé si crees en Dios, en la vida, en el universo, en Pikachu, en Goku, en la fuerza, en Yahvé, en Alá, en Buda, en el ser que tú creas. De hecho, nosotros le llamamos Dios o creador o el todo, como quieras verlo. Ese ser que te creó, si tú eres hijo o hija de lo que sea que tú creas que te haya creado, entonces tú eres parte de esa esencia misma divina. Por tanto, eres un ser divino. Así que la única verdad absoluta es: te vas a morir. Todo lo demás simplemente es una conversación. Y nuestros papás y nuestras mamás también tenían limitantes, porque no podemos enseñar lo que no sabemos y no podemos dar lo que no tenemos.
cuando tú determinas o cuando cualquier persona, cualquiera, incluso yo, dice, es que esto es así porque es así, señores, mándame a callar la boca porque alguien que te diga que eso es así como una verdad incuestionable no sabe de lo que está hablando. La única verdad es te vas a morir. Entonces, hoy, mañana, dentro de 50 años, pero te vas a morir, papi. Así que puedes empezar a vivir en este instante. Iteración, repetición. La iteración, no interacción, la iteración no lineal está presente en innumerables sistemas. Debido a esta repetición, un cambio muy pequeño en las condiciones iniciales acabará produciendo un patrón que no es similar a la forma original. En una ecuación de crecimiento, el resultado de la interacción anterior se convierte en el aporte inicial para las series siguientes. Por ejemplo, si un ordenador calcula hasta 16 lugares decimales, el último dígito supone un redondeo con respecto al 17º y siguientes. Este error infinitesimal, magnificado a lo largo de muchas iteraciones, produce una distorsión sustancial de los datos originales e imposibilita la predicción. Así, un pequeño cambio en un patrón de pensamiento repetitivo puede producir grandes efectos. Ley de la dependencia sensible de las condiciones iniciales. Esto hace referencia al hecho de que una ligera variación a lo largo del tiempo puede tener un efecto de producir un cambio profundo de manera muy parecida a cómo o cuando una nave se desvía un grado, un gradito de la dirección marcada por la brújula. Después de algún tiempo acabará estando a miles de kilómetros fuera de su curso. Por eso se dice, y de hecho mi mentor Spencer Hoffman dice, y Brian Tracy, John Maxwell, Jorge Serratos, uno de mis mentores que amo con todo mi corazón, el doctor César Lozano, te dicen, haz pequeñas cosas diarias de manera sostenida y eso te va a llevar a lograr grandes cosas. A veces el ser humano cree o quiere tener resultados inmediatos y no funciona así. Cada vez que tú primero sostienes lo que dices desde la palabra, algo tan sencillo como me voy a parar todos los días a las 5, o todos los días a tal hora voy a entrenar, o todos los días voy a escribir. Ese pequeño acto cambia todo a lo largo del tiempo. Cerebro izquierdo hace referencia a los pensamientos secuenciados en un estilo lineal, o lo que comúnmente se describe como lógica o razón. Procesamiento de datos en una secuencia A, B, C. Es análogo a un ordenador digital. Lineal, secuencial que sigue una progresión lógica a manera de la física newtoniana y por lo tanto puede resolverse con las matemáticas tradicionales mediante el uso de ecuaciones diferenciales. Hola Rebeca, saludos. Pero ¿por qué no entiendo nada a lo que nombraste? Sí les entiendo. ¿Por qué no entiendo nada y a los que nombraste sí les entiendo? Rebeca, ¿puedes porfa explicarme eso que me estás diciendo para ver si puedo decir algo? Porque no entiendo, no sé si estás preguntando algo. No sé. Entonces, si puedes porfa escribirlo de forma distinta para ver si podemos ver. Porque perdóname. En la... ¡Ay, Dios! Eso es lo que pasa cuando no lo pongo en eso. Listo. Ahora sí. Dicho. Se me va a caer este cosito. Ya va, chicos. Ya va, que ver. Por leer se me... Ya va, que yo soy hombre. Una cosa a la vez y en secuencia. ¿Se acuerdan de eso? Que lo hemos escuchado alguna vez. Una cosa a la vez y en secuencia. Muy bien. Ahora sí. Porque se me va a caer el teléfono. Ok, Rebeca, jajaja, estamos iguales. De lo que leíste. Ay, de lo que leí, ¿dónde? Es que he leído ya varias cosas. ¿Del cerebro izquierdo o de la ley de dependencia o de la iteración o de qué? Estoy leyendo ya la parte final de este libro que se llama Explicación del mapa de la conciencia del Dr. Hawkins. Y ya estamos en la parte final, estamos en lo que se conoce como glosario para poder entender todos los capítulos anteriores de alguna manera. A veces
no entendemos cosas porque no tenemos el contexto. ¿Qué es el contexto? Escríbeme en los comentarios si has escuchado esto de contexto. Si sí lo has escuchado, sigo. Si no, te lo explico o lo cuento. O sea, recuerden, lo que sale de mi boca solo es una conversación. Más nada. La única verdad absoluta es nos vamos a morir. Si sabes qué es el contexto, muy bien. Por ejemplo, si estamos en un contexto de desierto, vamos a poner ese contexto que es bastante visual. Entonces, por ejemplo, en un contexto de desierto, ¿qué hay? Ponme ahí en el comentario a ver qué hay. Y mientras lo escribes, déjame ver si te lo grafico en el tablero. Entonces, dime qué hay en un desierto. A ver, ¿qué dice lecturas? Ok, ese es el resumen. Vamos a armar esto un momentico. Y si me puedes poner qué es lo que hay. Si, por ejemplo, decimos desierto, en ese momento abrimos un contexto. ¿Qué es el contexto? Pues lo que hay en el desierto. ¿Qué es lo que me encuentro en el desierto? A ver, empecemos. Mientras armo esto y así mientras, pues vas escribiendo. Esto no estaba preparado para hoy, pero con todo el amor. Listo, Rebeca. Cactus, arena, mucho sol y vivirás. Bueno, no sé si voy a vivir viviendo en el desierto, pero me encanta. Vamos a ver si esto escribe. Ah, qué verde. No quiero verde. Rojo. No, tampoco. Quiero azul o negro. Ya va. Ya va, chicos. Ya va. Azul, aquí está. Vamos a ver si raro. Repito, perdónenme que yo no estaba preparado para esto. Pero maravilloso. Todo lo que ocurre es perfecto. Listo, desierto. Vamos a imaginarnos que entonces este es el desierto. Un contexto es un área finita, ¿ok? Y entonces me pusiste, víboras. Eso me encanta. Entonces, imaginemos que este es el desierto. Entonces, bueno, me dijiste que hay arena, cactus. Vamos a poner un cactus. Un cactus. No sé cómo se dibujan los cactus. Así, vamos a imaginar que es así. Ajá, el que tiene como un nopal, ¿no? Y así, y entonces aquí es un desierto. Vamos a imaginar que en un desierto hay muerte, entonces vamos a poner como una carabela, no sé, de los bichitos que matan. Hay nubes, ¿cierto? Ahí dijiste que hay mucho sol, entonces dibujamos el sol. Hay arena, hay como moticas de esas de cuando sopla, que vuelan. Entonces, esto es desierto, esto es contexto desierto. Te pregunto, Rebeca, y los que me están viendo, esto es un contexto desierto. Te pregunto, ¿de forma natural en el desierto pueden crecer rosas? Te leo. No, muy bien. Entonces, si yo quiero una rosa, perdónenme los dibujos, yo no estoy terrible con los dibujitos. Se vamos a imaginar que imaginemos, ¿no? Juega conmigo. Vamos a imaginarnos que estas son rosas. Entonces, las rosas no están en el desierto. Eso quiere decir que si yo estoy aquí en contexto desierto, ¿qué tendría que hacer para obtener rosas en el caso de que yo quiera rosas? Te leo. Natural creo que no. Ok, no. De hecho, no pueden haber rosas en el desierto. O sea, no crecerían de forma natural. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para obtener rosas si yo estoy en este contexto, en un contexto llamado contexto desierto? ¿Qué tendría que hacer? Las Vegas está hecho en el desierto. Ok. Muy bien, pero necesito que te concentres en el aquí y en el ahora, ¿ok? Retoma una respiración presente y consciente. Respira. Retén la respiración por un momento y exhala. Otra vez, concentrémonos en la pregunta. Yo estoy aquí en el desierto. Si tú y yo estamos, todos los que estamos viendo esto en vivo ahorita, estamos en el desierto. Esto se conoce como
contexto desierto, ¿ok? Pero resulta que estando en el desierto, decimos, o tú me dices a mí, oye Ricardo, ¿sabes qué? A mí me gustaría una rosa, porque no sé, pues yo quiero una rosa ahorita. Pero aquí en el desierto, naturalmente, tú no encuentras una rosa. Entonces, si tú y yo queremos ir a buscarte una rosa, ¿qué tendríamos que hacer estando en el desierto? Recuerda, estamos en este contexto, pero las rosas están en otro contexto, en otro completamente diferente, porque donde se cultivan las rosas o donde crecen las rosas natural, eso, están en otro lado, salir de ahí. Esa es la respuesta correcta. Entonces, yo necesito para salir, imagínate que esto aquí hay como una especie de barrera, ¿sí? Pero una barrera invisible, o sea, no es algo que te detenga. Pero entonces yo para salir de este contexto, ¿qué necesito hacer de aquí hasta aquí? Salgo, pero para salir, planificar y analizar la salida. Muy bien. Pero fíjense que la respuesta a veces es hasta simple. De hecho, en transformación y las enseñanzas de Jesús son simples. Son simples. A veces nosotros somos los que nos complejizamos. Simplemente es atravesar el contexto. Es decir, si yo estoy aquí y yo quiero rosas, yo tengo que atravesar esto como esta línea divisoria de este contexto al contexto rosas. Y entonces, una vez que yo atravieso ese contexto, ya amplié mi contexto. Entonces, ahora tengo el contexto desierto, pero además yo atravesé y ahora tengo el contexto desierto y el contexto rosas. Pero resulta que cuando estamos en el contexto rosa, tú me dices, ay Ricardo, pero a mí me gustaría también, no sé, no sé, algo que se críe diferente en las rosas, no sé, yo quiero una orquídea, ¿sí? Y entonces orquídea está en otro lado, no sé cómo se dibujan las orquídeas, chicos, vamos a imaginar qué es esto. Entonces, yo en el contexto desierto y en el contexto rosas no tengo orquídeas. Ya atravesé el primer contexto para llegar a rosas. ¿Qué tengo que hacer para llegar al contexto orquídeas? Los leo. Y John, me encanta. Planificar, evaluar y está chévere. En un viaje normal, ya vamos a llegar a ese tema. Es lo mismo, zona de confort y tú la amplías. Tal cual. Eso es. Entonces, para pasar de uno a otro, tengo que volver a atravesar. Pero ahora viene la pregunta más interesante de todas. ¿Qué significa atravesar? Cuando a mí me dicen, ay, pero atravesar, Ricardo sí lo dice así tan facilito. O sea, atravesar, es decir, yo atravieso. ¿Qué significa atravesar para ti? ¿Por qué? Porque todos hemos podido atravesar contextos a lo largo de nuestra vida. Pero todos nosotros sabemos que podemos vivir mejor de lo que vivimos en este momento. Ojo, mejor. No dije, o sea, podemos y todos sabemos que tenemos la capacidad de lograr cosas extraordinarias. La pregunta es si nosotros ya conocemos el contexto donde estamos y conocemos el contexto donde quiero estar, y entonces quiero estar aquí, pero estoy aquí. Y a lo largo de mi vida, yo he visto la posibilidad de querer llegar aquí porque lo he visto en el fondo de mi corazón. Porque si crees en Dios o en el Creador, en el que quieras, Dios no hizo locuras. Dios hizo seres perfectos. Tú eres un ser perfecto. Tú eres un ser maravilloso, completo. Y mira, aquí ya que estamos hablando de esto, quiero hacer una pausa, porque esto lo decimos, de hecho, lo profundizamos mucho en el seminario. El seminario se llama La Experiencia y el primer nivel de la experiencia se llama Despertar del Jugador. Si tú estás aquí viendo esto, no sé cuál es tu contexto. Venimos de contexto, o sea, yo no sé dónde estás, pero quiero creer, y por favor dime si estoy equivocado porque no sé nada de ti que me estás viendo. Quiero creer que estás sano o sana, que tienes las dos manos, porque si estás escribiendo es porque de alguna manera tienes las dos manos, puedes caminar, puedes comer por sí solo, puedes vestirte por sí solo. Creo que eso es lo difícil. A casi nadie le gusta eso de salirse de la zona de confort. Ya vamos a hablar de eso. Por favor, recuérdamelo si se me llega a olvidar.
Entonces tú estás en este momento viendo esto de alguna manera y estás completo o completa. Quiero pensar que estás sano o que estás sana, porque me refiero a sano a que no estás en un hospital sin piernas, respirando con un aparato. Hay gente que no puede hacer sus necesidades por sí sola porque tienen conectado bolsas y cosas. Y aquí me encantaría hacerte una invitación, porque a veces creemos, y me incluyo, yo vivía de esa manera, muy arraigado, con mucha rabia, con mucha depresión, con mucha ansiedad. De hecho, si me estás viendo por primera vez, yo era alcohólico, caí en el mundo de las drogas, caí en el mundo de los excesos, era muy, muy mujeriego, andaba en un mundo de locura y creemos que a veces nos convertimos en eso porque creemos en el fondo de nuestro corazón que nuestros problemas son más grandes que el problema o son más grandes que los problemas de los demás. Hasta que escuchamos los problemas de los demás. Y cuando eso ocurre, te juro que tu vida cambia. Si no has ido a un hospital, no vayas simplemente a visitar a un familiar. Hay la oportunidad de ir a hacer voluntariados. Si nunca has ido a un hospital así por ir, te invito. Y vas a ver que a veces nosotros nos quejamos de cosas. Rebeca, que te hablo a ti porque estás escribiendo, pero no sé quién más está conectado. Si comentan algo, les digo su nombre. Rebeca, es sorprendente cuando llegas a un lugar de gente, por ejemplo, que no puede comer sola, que no tiene manos, que no tiene piernas. Niños, hay hospitales que tienen secciones de niños con cáncer, de gente que ya tiene enfermedades terminales y que a veces son jóvenes. Y aquí podríamos decir qué culpa tiene, por ejemplo, un niño de 5 años o de 6 años o de 10 y que tiene cáncer y que está en el hospital conectado frecuentemente a una máquina, por ejemplo, de diálisis, que no tiene cabello, porque saben que el tratamiento pues les tumba el cabello. Y ver a gente que realmente está sufriendo y en ese momento hacer una introspección contigo, Rebeca, y decir, tanto que me he quejado en la vida y que a veces yo creo que mis problemas no, porque es que tú no sabes lo que a mí me pasó. Porque a veces no conocemos los problemas de los demás. Hace poco alguien me escribe y me dice, ay, sí, porque tú como estás tan bien y claro, y como andas viajando y como andas dando seminario y como tú eres todo un suertudo. Y yo, ¡ah! Suertudo, me provocó decirle, hijo de tu madre, Dios te bendiga. El trabajo que se ha hecho y me dice, yo estoy pasando por un momento muy fuerte, que se me murió no sé quién. Y yo, papi, creemos que nuestros problemas son más grandes que los de los demás hasta que conocemos los problemas de los demás. Yo tuve 3 hijos, 2 niñas y un niño. Y la niña más chiquita se llamaba Camila. Camila cuando tenía 5 añitos se murió. En los seminarios. Yo aprendí primero, hoy lo enseño, pero primero yo pasé por estar sentado en una silla escuchando a mi coach que la amo con el corazón. Porque yo tenía rabia contra el mundo, contra Dios, contra la vida, contra todos los demás. Y vivía molesto, vivía diciendo groserías, viviendo en cosas que de alguna manera afectaban, me afectaban a mí y al mismo tiempo afectaban a los demás. Hay 2 tipos de rabias. La rabia que te consume y te enferma y la rabia donde tú enfermas a los demás. A mí me dio la segunda. Yo enfermaba al mundo porque vivía con tanta rabia que todo el mundo que se me acercaba, yo tenía algo que decirles. Y una vez sentado en ese seminario,
ese seminario, el primer seminario que hice cambió mi vida para siempre. Y cuando llegué al segundo, porque continúa, es toda la vida que tienes programado o programada de una manera. Y creemos que eso que tenemos en la cabeza es la verdad. Porque como a mí me lo contaron así, entonces es así. Pero resulta que a veces no. A veces hay algo diferente. Se los prometo, Ismael y Rebeca. Mi coach se llama, bueno, ahorita tengo muchos. Después de eso empecé a hacer muchos seminarios, empecé a formarme como coach. Yo soy profesor de verdad. Soy profesor de ciencias sociales, especificado en el área de la filosofía y la psicología, y luego hice una maestría en psicología. Pero igual como muchos, pues me vine a Estados Unidos y aquí comenzamos una vida que Estados Unidos es muy fuerte. Alguien que diga, no, este es, papi, cruzar fronteras, dormir en la calle, esa pasada con miedo, muchos de nosotros incluso casi perdemos la vida. Y yo sé que tú tienes una historia poderosa que contar también, estoy completamente seguro. Y esta primera coach se llamaba, o se llama, está viva todavía, vive en Colombia, pero ella viene a Estados Unidos a dar los seminarios aquí, se llama Ivonne Sistos, fue la primera. Pero después de ella tuve muchas y sigo teniéndolas. Tengo a Mika, tengo a uno de mis mentores más conocidos, es Spencer Hoffman. De hecho, yo después que hice estos seminarios, con él obtuve mi primera mentoría, que se llama la mentoría Legacy, que es, por eso es que hago esto, de estos en vivos y los videos y todo esto, porque llevamos esto a campañas digitales. De ahí salen los libros, ya tenemos 7 libros publicados, los pueden buscar en Amazon. Si ponen en Amazon Ricardo Aponte, ahí voy a estar. 27 y 28 vamos a estar en Tampa, Florida, dando uno de los seminarios. 11 y 12 de julio vamos a estar en Nueva York dando seminarios. Y esto no fue porque yo un día me paré, ¿sabes? Y yo, ay, soy chévere. Yo hoy me levanté siendo coach. No, ha sido un trabajo de años, de pararte todos los días a las 5 de la mañana, de hacer algo diferente, de romper tus patrones, de exactamente lo que estás diciendo, Rebeca, salir de tu zona de confort, porque estar en la zona de confort a veces es eso, cómodo, zona cómoda. De hecho, Walter Rizzo dice, no le dice zona de confort, le llama zona de comodidad. Entonces, yo estoy aquí, me gano mis 15, 18, 20, 25, $30 la hora, lo que sea que puedas ganarte. Tengo mi sueldito, tengo mi casita, pago esto, pago lo otro, pago mis biles y al final me puede quedar algo con lo que puedo comer, con lo que puedo viajar. Está chévere. Pero tú sabes que hay algo más. Tú sabes que puedes hacer algo más. Además, si tú crees en Dios o no, nacimos para servir. Y si lo que tú estás haciendo no lo estás haciendo para servir a otros y para apoyar a la comunidad, posiblemente, solo posiblemente, tú estás desperdiciando tu potencial. Porque todos, Rebeca y la que escribió, perdón, Ismeli, todos y todas tenemos algo maravilloso que ofrecerle a la humanidad. Todos somos maestros y todos somos estudiantes al mismo tiempo. Y todas las personas que llegan a tu vida, bien sea para dejarte luz o para dejarte oscuridad, pero de todas aprendemos algo. Yo te invito a atravesar dolores, a pagar, escucha bien, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, decía mi mamá. Por tanto, nos tiene que costar. El ser humano no valora lo que es gratis. Invierte en ti. No estoy diciendo que lo hagas conmigo, ¿ok? Si lo quieres hacer, bienvenida y te lo agradezco. Te doy la fecha de los próximos seminarios. Pero invierte en ti con quien tú quieras. Spencer Hoffman, Jorge Serrato, César Lozano, Brian Tracy, John Maxwell, creo que están vivos todavía. Hay Margarita Pasos, su humilde servidor, Ricardo Aponte. Hay montones de seminarios que tú puedes tomar. Montones. Y cada coach, porque tú te puedes convertir en un coach. De hecho, hay un coach dentro de ti. ¿Por qué? Porque tú has vivido cosas que los demás no hemos vivido. Tu historia es muy particular, Rebeca. Ismeli. Yo sé cosas, pero tú sabes cosas que yo no. Te lo prometo.
y tú puedes enseñarme posiblemente a mí mucho más de lo que yo puedo enseñarte a ti. Yo simplemente tengo conocimiento. Cuando yo doy un seminario, como dice mi mentor Spencer Hoffman, yo soy solo un micrófono que habla, solamente, porque todo lo demás lo hacemos desde el amor incondicional. Cuando damos un seminario, antes del seminario yo me postro literalmente, es decir, me tiro en el piso, me postro ante Dios y le digo, Señor, ponme en mí las palabras que esta gente, así como yo, cuando yo estaba sentado ahí, yo necesité, y mi coach de alguna manera iluminó mi cabeza, iluminó mi vida. Te pido que pongas en mí las palabras que estos seres humanos maravillosos, hijos tuyos, necesitan para posiblemente sanar, para salir del lugar donde estás o para alcanzar algo diferente a lo que has alcanzado en tu vida. ¿Cuánto cobra Rebeca? El seminario, nosotros estamos apoyando a la comunidad. Landmark cobra $1,500. Spencer Hoffman por una mentoría cobra $3,000. Nosotros cobramos $1,000, pero tenemos promociones en este momento. Solamente quedan la mitad de precio. Cuesta $500 en cualquiera de los lugares donde estemos haciendo los seminarios. Tenemos 3 fechas próximas. 27 y 28 en Tampa, Florida, 11 y 12 en Nueva York, pero la ciudad se llama Spring Valley, Nueva York, y 20, creo que 24, 25, 26 y 27 de julio, me parece, perdónenme las fechas me las lleva mi agente, ella es la que me dice, Ricardo, de hecho en estos días me dice, hace como 4 semanas o 5 semanas, me dice, mira, ¿tú estás listo para salir mañana? Y yo le digo, ¿salir mañana para dónde? Me dice, mañana nos vamos para Chicago, ¿sabes que tienes evento allá? Yo, mañana nos vamos para Chicago, qué maravilla. Entonces, a veces se me olvidan la fecha porque ella es la que me las lleva. Creo que 26, 27, lo que caiga sábado y domingo de julio, 26, 27, creo que 24 es miércoles, 25, 26, 27, 28. 27, 28 de julio tenemos seminario en Elkin, son las 3 próximas fechas, Elkin, Carolina del Norte. Los seminarios son presenciales por ahora. Mi mentor me está diciendo que los podemos hacer en línea. Mi mentor Spencer, porque él también hace actividades en línea, pero después que yo le expliqué, bueno, no le expliqué, él vivió el seminario porque ha vivido transformación desde hace mucho tiempo y cuando le expliqué el contexto de lo que yo hago, me dice, ya entiendo. Me dice, sí se puede hacer, pero es bastante complicado de alguna manera porque la conexión que tú sientes con otros seres humanos no es la misma estando así en una pantalla a estando físicamente. Te prometo, es lo que sí te puedo prometer, que tú sales o tú llegas, el seminario realmente es de 3 días, nosotros lo acortamos a 2 porque la gente se inventa que tiene que trabajar. Entonces, a veces les cuesta asistir 3 días, entonces nosotros lo condensamos en 2 días. Inicia a las 10 de la mañana, termina a las 10 de la noche el sábado y el domingo inicia a las 10 de la mañana y te gradúas a las 6 de la tarde. Aquí viene mi promesa. No vuelves a ser la misma persona cuando llegas el sábado o el viernes y te vas el domingo. Así quieras. Así tú digas, no, eso no me sirvió para nada. Nadie vuelve a ser la misma persona. Gracias, San José, me encanta. Yo viví en California por 3 años. De hecho, viví en Palo Alto, cerca de San José. En San José tenemos yo soy parte, socio, amigo, como le queramos llamar, de Oasis of Life, que es un centro, y podríamos hacer un seminario allá. Necesitamos mínimo 5 personas, Rebeca. Si logras conseguir 5 personas y me dices, Ricardo, tenemos 5 mínimo. Si es más, obviamente mucho mejor porque la conexión, de hecho, si creen, no sé, no les he preguntado si creen en Dios. Perdónenme si no creen, pero bueno, aquí el entrenamiento no es religioso, chicos, no es religioso, es científico. Pero si las personas que están en la sala creen en Dios y me autorizan a hablar de Dios, de vez en cuando nombro la Biblia y Dios. Pero la palabra dice, cuando 2 o 3 invocan mi nombre, yo estoy en medio. Entonces, se cree fervientemente que cuando hay más personas que estamos conectados en una frecuencia y en una vibración similar, que es la de la conciencia y la del amor, escucha bien, el primer seminario es un seminario que se basa en el amor. De hecho, se llama Despertar del Jugador, porque creemos que estamos jugando un juego en esta vida llamada el gran juego.
y estamos viviendo una experiencia. Por eso el seminario completo se llama La Experiencia. Pero hay niveles dentro de la experiencia. Entonces, el primero se llama despertar del jugador. En este despertar del jugador despiertas amor y vas a notar. Tú lo vas a notar, nosotros, digo nosotros, es decir, mi equipo y yo, lo vamos a ver y todos nos vamos a sostener en nuestra grandeza. Esa es la promesa del seminario. Rompemos patrones limitantes, rompemos creencias limitantes y empezamos a, de alguna manera, ver, obtener, conseguir, visualizar, concretar, ser el compromiso y ser tu palabra de empezar a vivir una vida distinta. Y esta vida distinta es empezar a tener resultados que tú sabes que en el fondo te mereces. Entonces, los invito, si no están siguiendo este canal, síganlo por favor, porque es un canal donde despertamos conciencia colectiva. Además, te invito a compartirlo. Yo generalmente no hacía esto. Yo siempre le decía a mi mentor, ay, pero es que a mí no me gusta decir eso porque suena como desesperado, eso de que, ay, no, sígueme y comparte. Y Spencer Hoffman me dice, Ricardo, pero es que es la única forma de hacerlo. O sea, ¿por qué crees que todos los influencers lo hacen? Los que tienen 100,000 seguidores, 1,000,000 de seguidores. Invita a la gente a compartirlo, porque tú tienes algo poderoso que mostrarle a la humanidad. Si sabes algo, no te lo guardes, porque lo que guardas se estanca. Es como, de hecho, él me decía esto, porque yo al inicio yo no quería ser coach. Yo le decía, no, yo quiero escribir libros, yo quiero hacer otras cosas. Y él me dice, mira, la vida humana, estos son ya coaches muy individuales, ¿no? Muy personalizados. Obviamente, mientras vas subiendo de nivel, los coaching las asesorías no son gratis, cuestan. Nosotros vamos ya por asesorías con Spencer Hoffman de $17,000. O sea, cada vez que queremos hacer un evento con él, de hecho yo formo parte del staff de Spencer Hoffman, no solo soy un coach, sigo siendo estudiante. Entonces, por ejemplo, los hermanitos Cruz son grandes amigos míos. César Lozano es uno de mis mentores. Spencer Hoffman es el único al que yo pertenezco a su staff. Se llaman embajadores. Yo soy uno de sus embajadores. Eso quiere decir que en algunos eventos me puedes ver en la puerta de los eventos de Spencer Hoffman, o me puedes ver en la registración, o me puedes ver dando papelitos, o me puedes ver acomodando una luz, o me puedes ver abriendo y cerrando la puerta, o me puedes ver haciendo lo que sea que a mí me pongan a hacer. Porque cuando eres staff, si Spencer a mí me dice, Ricardo, mira, ayúdame a parar este palo aquí, porque aquí es donde va a ir el proyector, o donde va a ir la pantalla, papi, soy humilde aprendiz, porque Spencer Hoffman se gana entre 20 y 50 millones de dólares al mes. Entonces, ¿quiénes son tus mentores? ¿A quiénes eliges como tus mentores? A quien está donde tú eliges estar. Yo todavía no me estoy ganando 50 millones de dólares al mes. Todavía. Pero para allá vamos. ¿Por qué? Porque somos el resultado de las 5 personas con las que más te pasas, Rebeca. Con las que más te pasas. Si te pasas con 5 borrachos, te prometo que posiblemente tú vas a ser la sexta. Te prometo. Pero si tú te la pasas con 5 millonarios, te prometo que posiblemente el sexto eres tú. ¿Por qué? Porque la influencia de las personas con las que tú te rodeas va a ser el reflejo de la influencia de tu propia vida. Me decía Spencer a lo que estaba diciendo. Él me dice, Ricardo, si tú tienes un agua, y esto lo hemos visto todos, yo creo, por favor, no me dejen mentir. ¿Alguna vez has visto un agua que se quedó, no sé, que la agarraste y se te olvidó y quedó ahí? O en estas aguas que... Claro, de hecho, si revisas Rebeca, me estás preguntando que si conozco a los hermanitos Cruz. No solo los conozco, los amo. Les hice una entrevista, son amigos míos. En mi perfil de TikTok está anclado uno, creo que no lo quité. Si no, está en uno de los videos donde ahí le estoy haciendo como una mini entrevista cortica. Y creo que hoy o mañana va a subir en el canal de podcast que se llama Contemos Nuestras Historias. Le hice una entrevista a los dos, a Jesús y a Armando. Ellos son, esos son unas almas de Dios. De hecho, yo los amo. Ahí les pregunto que si no están pensando abrir una iglesia, porque yo hablo de Dios. Pero como mi entrenamiento es muy científico, porque mi entrenamiento, la metodología es neuroplasticidad y pensamiento cuántico, yo los mezclo con Dios. Yo mezclo en el seminario a Dios, pero ellos es Dios. O sea, desde que tú llegas... Me encanta porque cuando tú llegas sientes que estás como en un sermón, como en un servicio dominical. De hecho, yo les preguntaba, yo le digo, me encanta Jesús porque ustedes ya es para tener una iglesia
Y me dicen, no hemos pensado en eso. Sin embargo, mucha gente nos ha dicho que se conviertan en pastores o cosas así, pero no. Entonces sí, está ahí, de hecho ya hoy o mañana en YouTube. Recuerden, contemos nuestras historias. Si no me están siguiendo ahí, se los agradecería súper porque eso nos ayuda a impulsar para poder hacer la entrevista a mucha más gente. Volviendo al tema de Spencer, me dice, Ricardo, si tú tienes conocimiento, hay gente que dice, no, yo tengo conocimiento y yo lo quiero guardar. Porque entonces no, porque me lo... Y no, a veces nos ponemos así, ¿saben? Como que, y nos queremos proteger y nos queremos tapar. Y a veces, de hecho, se nos acerca alguien y nos ve a los ojos y nos queremos como tapar. Y él me dice, Ricardo, si tú tienes un conocimiento, el conocimiento es como el agua. Si tú ves un río, el río fluye. Es decir, que él da conocimiento. Nunca te vuelves a bañar en el mismo río 2 veces. Nunca. Nunca. Porque el agua cambia. Es decir, si tú te metes ahorita, sales y te vuelves a meter, esa agua que te está mojando no es la misma que te mojó hace un minuto, ni que te mojó hace un día, ni que te mojó el año pasado. Es un agua diferente. Entonces el agua fluye. Cuando el agua fluye y el conocimiento fluye y tú naces para servir, tu vida va a fluir. Pero cuando tú la estancas, entonces, imagínate, no sé qué contexto te puedas imaginar. No sé si has tenido una caneca, un tobo, no sé cómo le llames, un balde de agua, donde sabes que a veces se nos quedan baldes afuera y llueve y queda agua. O dejaste un agua que se te olvidó en alguna olla, pero eso pasó ahí meses. ¿Qué ocurre con esa agua estancada? ¿Me lo puedes poner en los comentarios, porfa? Eso que ocurre con esa agua estancada es lo que ocurre con tu vida cuando tú no enseñas lo que sabes. Por eso los que nos volvemos coaches, a veces nos volvemos coaches y bueno, yo terminé, se echa a perder. Exactamente, Rebeca. Yo terminé, los que ya me han seguido desde hace tiempo, saben que yo terminé mi curso pastoral hace algún tiempo. Yo de hecho, yo hice este curso como medio renuente, porque el pastor que a mí me entrena algún día me dice, es toda una historia, pero para hacerla corta, él en algún momento me dice, Ricardo, tú tienes un llamado, ya yo había tenido un llamado en Venezuela, soy de Venezuela, yo lo rechacé, yo dije, yo no soy para eso, yo no creo en religiones, las religiones separan al ser humano, yo creo en la espiritualidad une. Y él me dijo unas palabras que me volaron la cabeza. Me dice, Ricardo, sí, en efecto nosotros somos religiosos, pero ¿tú crees en Dios? Y yo le digo, claro. ¿Y crees en su Hijo Jesucristo? Y yo le digo, claro. ¿Qué enseñó Jesucristo? Esa pregunta me tambaleó el mundo. Yo le digo, pues si es una prueba, creo que lo que enseñó principalmente fue amor. Y cuando le dije eso, la cara de él cambió y me dice, exacto. Nosotros, si tú te vuelves pastor porque es tu llamado, no tienes que enseñar desde la religión. Tú puedes enseñar desde las enseñanzas de Jesús. Y Jesús predicó desde el amor, que fue lo que dijiste. Yo me sorprendí porque yo no esperaba esa respuesta. Que es lo principal. El amor es la fuerza que mueve al universo. Imagínate, Dios. No estamos hablando de cualquier diosito, ¿ok? Dios, tu papá, el rey de reyes, el Dios de dioses, el creador de toda la existencia. Nada más y nada menos. Él fue el que te creó a ti. Entonces, si él te creó, y entonces él me preguntaba, ¿qué es el hijo de un rey? Y yo le digo, pues un príncipe. ¿Y qué es la hija de un rey? Pues una princesa. Entonces, ¿qué es el hijo de un dios? Chicos, a mí la cabeza se me voló porque nos cuesta decirlo. Mírense la programación con la que venimos arrastrando, que nos han enseñado que estamos separados, que Dios está en algún lugar distante y nosotros estamos aquí. Cuando Él me dice eso, yo le digo, bueno, si por la teoría que me estás diciendo, pues si el hijo de un rey es un príncipe, y es la respuesta que yo mismo te di, entonces el hijo de un dios es un dios chiquito, es un diosito, o una diosita, una diosa chiquitica. Y él se ríe y me dice tal cual. Entonces, si ya tú sabes que eres un hijo de Dios, ¿por qué hay gente que vive en depresión? Porque hay gente que vive en ansiedad, porque hay gente que vive en estrés, porque hay gente que vive en miedo. Y mira que Rebeca todo se conecta. ¿Por qué nos quedamos estancados en la zona de confort cuando sabemos que la promesa de nuestro Padre, échale las palabras tan poderosas de este pastor,
que fue el que a mí me di, cuando nosotros teníamos este tipo de conversaciones, fue lo que a mí me permitió tomar la decisión precisamente de salir de mi zona de confort y decir, listo, yo voy a estudiar el pastorado. Se me dice, tú eres un hijo poderoso de Dios y cada ser humano es un hijo o una hija poderosa de Dios. Pero cuando creemos que estamos separados de la divinidad, nuestra vida de alguna manera se vuelve triste. Y ahí es cuando caemos en miedos, en rabias, en culpas, en vergüenza, en tristeza, en incluso insanidad. Y yo le decía cuando me dijo así, yo, insanidad. ¿Cómo que insanidad, pastor? ¿De qué me estás hablando? Me dice, la gente que pierde la salud, nadie está pendiente de la salud hasta que la pierde. Y en el momento en que te enfermas, no importa nada más. No importa el dinero, no importan los viajes, no importa el amor, no importa tu vida, no importa nada. Porque una vez que estás enfermo, lo único que quieres es recuperar la salud. Pero la salud la pierdes, me dijo él. Imagínate esta palabra, porque después que él me dijo esto, si han visto los que me han seguido, yo soy medio nerd, ¿no? Yo escribo mucho. O sea, si ustedes ven, miren estos son notas y apuntes que yo hago de todas mis clases diarias. Yo vivo escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y cada cosa que a mí me dicen, yo la anoto, luego la busco, la estudio o llamo a mis mentores. Mira, ¿sabes que escuché tal cosa o aprendí tal cosa? ¿Qué sabes de esto? Y plum, se crea un debate y hacemos una clase. Y luego yo posiblemente esta clase después la doy. Entonces, cuando él me dice así, yo le digo, pero ¿cómo que perdemos? Pero es que si nosotros nos enfermamos por cosas, no sé, cosas externas. Y él se ríe y me dice, ¿en serio? ¿Tú sabes de dónde vienen las enfermedades? Y yo le digo, pues sí, de virus y bacterias y cosas así. Y me dicen, no. Sí es lo que se cree por programación, pero no viene de ahí. Viene de partes de ti que no has sanado de tu historia y que has vivido con rabia reprimida, con tristeza reprimida, con dolores. Aquí cuando me dijo esto se me voló la cabeza. Yo le digo, porque yo tengo muchos dolores. Y me dice, todo el mundo, Ricardo, tiene dolores. Todo el mundo. Y ahí es donde radica el problema. Uno, no lo aceptas. Dos, tu mente vive en ese dolor y se queda estancado o estancada en el pasado. Y en ese momento yo había vivido transformación y ya más o menos sabía de esto de la vocecita, de los pensamientos, de tu mente te habla, te muestra imágenes. Y yo me quedé ok, ¿y qué tiene que ver eso con la salud y con perder la salud? Me dice todo. Porque cuando tú tienes un dolor reprimido, cuando tú tienes una rabia contenida, cuando tienes vergüenzas, culpas, cuando tú culpas a otros y cuando te culpas a ti y aquí me dice, y lo más importante de todo, juzgarte. Al ser humano le encanta juzgar primero a sí mismo y ahí juzgarse y luego juzgar a otros. Chicos, mi cabeza fue así como una explosión de todo. Ya va, espérate. ¿Qué tiene que ver juzgar a otros con la enfermedad? Me dice todo. Porque si tú estás juzgando a otros, y aquí viene algo que les voy a regalar, esto se llama distinción, esto lo hacemos en el entrenamiento. Pero se los voy a regalar ahorita. De hecho, mis sesiones, las personas que hacen sesiones ya individuales conmigo, mi hija se llama Roma, tiene 15 años y ya escribió su primer libro. Déjenme ver si lo... ¡Ay, Dios! No lo tengo aquí. ¡Ah! Ok, bueno, no, sí, lo tengo. Sí, no lo tengo. Bueno, ya escribió su primer libro. Se llama Un corazón sin filtros. Ella inicia todo esto a medida de sesiones. O sea, yo le hago sesiones a gente que me paga primero y segundo a la gente que está muy cercana a mí. O sea, una de ellas es mi hija. Nuestra relación no era muy buena antes de todo este proceso. De hecho, si tú me hubieras conocido o cualquiera me hubiera conocido hace 2, 3, 4 años, no me hubiera tratado. Porque yo era una mala persona, muy fea persona. Yo trataba mal a todo el mundo, incluyéndome. Yo primero me trataba mal a mí y después trataba mal al mundo. Yo era muy grosero, mucho. Todo lo que salía de mi boca era grosería. Y para mí todo era una mi y todo lo que mi y termina en ERDA. Para mí todo era eso.
Y yo era, el mundo es una mí, y yo soy una mí, y la vida es una mí. Yo quise quitarme la vida en algún momento. Yo entré en una depresión muy fuerte. Yo pasé por AA, por Alcohólicos Anónimos. Chicos, esto fue una locura. Y entonces, estas personas que de alguna manera han hecho las sesiones, han hecho cosas diferentes. Entonces mi hija ya escribió su primer libro, mi hermano ya escribió su primer libro, nosotros ya humildemente, pues yo 7 libros publicados, pero ya tenemos visualización de hasta el libro 12. Hasta que no se publica un libro, no comienzo el otro. Puedo tener la idea, lo puedo bocetar, se puede decir, bueno, allá la idea nace de lo que yo considero que Dios me da. Así como les digo, yo me postro ante Dios cuando voy a hacer un seminario y le digo, Señor, me pongo en tus manos. O sea, yo no soy nada, no soy nadie, yo no soy mi nombre, yo no soy mi historia, yo no soy esto, yo soy una posibilidad infinita en tu nombre. Por tanto, úsame como tú quieras, como tu líder, como tu marioneta, como tu guía, como tu mentor, como lo que tú quieras que yo sea para servir a la población, a la sociedad, a la comunidad, sobre todo latina. I speak in English a little bit. Actually, I understand and I can with anyone in English. Pero para mí lo más importante es la comunidad latina. Si tú hablas español, si tú estás en cualquier lugar del planeta y hablas español, somos una misma comunidad. Por eso el primer podcast que se creó fue Contemos Nuestras Historias. Latinos apoyando a latinos. Inició siendo en Estados Unidos. Hoy día es latinos apoyando a latinos en Estados Unidos y en el mundo entero. ¿Por qué? Porque nosotros todos somos una comunidad muy poderosa. Y nos han dicho a lo largo de la vida cosas como que no podemos, cosas como que para qué, que entonces que el latino es el peor enemigo de otro latino. Cosas como esa es programación. Y nosotros no jugamos en ese juego. Pero bueno, muchísimas gracias, Rebeca, por estas preguntas tan maravillosas. Gracias, Ismeli. Qué linda, de verdad. Te amo. Dios te bendiga. Y gracias por compartir. Entonces, bueno, si tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario, seguimos con esto. Si no, seguimos el libro, porque la meta de hoy era terminar el libro, que se llama El Mapa de la Conciencia, de hecho, la idea era terminar y terminar que estamos leyendo los dos, el Kybalión. Para mañana, en teoría, porque ya no sé si nos dé tiempo, porque creo que se me pasó un poquito el tiempo, para empezar con la Matriz Divina y el libro de Enoch, que son 2 libros poderosísimos. Y bueno, acá de atrás tenemos el Superpoder de la Hora, que el Superpoder de la Hora es el 4.º libro. El primero es Soy lo que elijo ser. El segundo libro es Elijo ser mentalmente inquebrantable. Y el tercer libro es que se llama Comienza a decir sí. Son libros bastante poderosos. Tienen narrativas distintas en cada uno, porque a medida que vamos escribiendo, pues obviamente tú vas escribiendo como a lo que vas aprendiendo. Te regalo una distinción: no puedes dar lo que no tienes y no puedes enseñar lo que no sabes. Puedes enseñar solo hasta donde ves. Si mi conocimiento es hasta aquí te puedo enseñar. Por eso es que los mentores Brian Tracy y John Maxwell cobran $150,000 por estar un día con ellos. Un día. Yo a Spencer le he pagado $17,000 en un programa que se llama Experts, que fue lo que me enseñó a escribir todos estos libros. De ahí nace la editorial Contemos Nuestras Historias. De ahí nace la fundación Contemos Nuestras Historias. De ahí nace el que nosotros hoy apoyemos a otro a escribir sus libros. Si no hubiera sido por esto, posiblemente yo no tuviera estas cosas que tengo. Y siempre digo, no soy yo, somos la comunidad y son gente que creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Entonces, vamos a continuar con estas 2 hojitas y cerramos por hoy. Campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos son análogos a patrones atractores. En la hipótesis presentada por el biólogo Rupert Sheldrake, los campos morfogenéticos forman parte de la teoría de causación formativa, que indica que los campos energéticos de la forma evolucionan y se refuerzan mutuamente. Es que todo tiene que ver con el seminario con transformación. A veces no hacemos las cosas porque nos sentimos solos, pero cuando tenemos el apoyo de un compañero, de un mentor, de un asesor, de un guía, de alguien que nos tome la mano,
que crea en nosotros y que nos diga cuando nosotros no creemos en nosotros mismos y que nos diga, tú puedes. Y partimos de dos preguntas bases, como sí puedo hacerlo y cuál es el siguiente paso. Y te prometo que después que vives el seminario, tu vida empieza a organizarse de esa manera para siempre. Juntos somos mucho más fuertes. Juntos somos mucho más poderosos para alcanzar cualquier meta. Porque yo no hubiera hecho nada de esto si no hubiera tenido a mis guardianes, a mis mentores y a mis guías. Cuando yo empecé mi primer libro, recuerdo que a las 9:30 de la noche me llamaba mi guardián. Se llama guardián. Hoy día mi coach, hoy día mi amigo, hoy día mi socio, hoy día lo amo. Se llama en Manuel González, está en Los Ángeles, California. Y en algún momento, pues yo declaré una fecha y declaré una fecha para terminar el libro. Y yo dije que todos los días iba a escribir al menos una página, al menos. Y a las 9 de la noche, cuando yo no le escribía la página en la mañana, él pasaba todo el día y a las 9:30 me llamaba o me escribía y me decía, Ricardo, ¿dónde está la página de hoy que no la he visto? Y yo buscando excusas, porque así vivimos generalmente, buscando excusas para justificar nuestra propia mediocridad. Ay, no, Emmanuel, es que todo lo que viene después de es que es para justificar tu mediocridad. Todo. Y a nadie le interesa conocer tus es que. A nadie. Yo le decía, no, es que no puedo, es que no. La escribes ya. Yo, Emmanuel, son las 9:30 de la noche, tú me vas a poner a escribir. Usted dijo que iba a escribir una página diaria, esa página la escribes hoy. Gracias a esa presión, hoy somos lo que somos y estamos donde estamos. Si no hubiera sido por Emmanuel, posiblemente yo no hubiera escrito ni siquiera un solo libro. Así que juntos somos más fuertes. Cuando tenemos a alguien que cree en nosotros, aun cuando nosotros no, podemos lograr cosas extraordinarias. Cuando alguien avanza en un área particular, su éxito incrementa la posibilidad de que el resto de la especie haga lo mismo. Roger Bannister rompió el campo morfogenético al correr la distancia de 1 milla en menos de 4 minutos. Y poco después de su éxito, muchos más corredores también lo consiguieron. Red neural. Patrones interrelacionados de neuronas que interactúan dentro de un sistema nervioso. Neurotransmisores, compuestos químicos cerebrales, hormonas, etcétera, que regulan la transmisión neuronal a través del sistema nervioso. Cambios químicos muy pequeños pueden producir grandes alteraciones subjetivas y objetivas en las emociones, los pensamientos o la conducta. Actualmente, esta es la principal área de investigación y psiquiátrica. No dualidad. Históricamente, todos los observadores que han alcanzado un nivel de conciencia por encima de 600 han descrito la realidad que ahora sugieren las teorías científicas avanzadas. Chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este en vivo el día de hoy. Los reconozco, los bendigo, me postro ante su divinidad interna que cada uno de ustedes tiene y los bendigo por todo el día y por toda la semana. Gracias, Dios los bendiga, pasen un día increíble. Recuerden, da una sonrisa y no esperes nada a cambio. Si puedes, da un abrazo y si puedes, escucha. Es la invitación de esta semana. Escucha, haz preguntas y permite que la gente sea vista. Porque tú estás aquí en esta tierra para servir, para amar, para unir a la población, a la humanidad, desde el amor, desde la conciencia, desde la compasión. Cuídate mucho, mi nombre es Ricardo Aponte y esto fue una sección de lectura del día. Nos vemos mañana en nuestra próxima sección, posiblemente a las 6 o 7 de la mañana, posiblemente. Nos vemos, gracias Email y Dios te bendiga a ti también. Nos vemos, chadito.